Es indiscutible. Para mejorar la educación en México necesitamos que sea evaluada. El organismo responsable de ello es el INE, organismo autónomo del Estado que tiene que trabajar rápidamente para reducir las diferencias, para lograr la educación que necesitamos para el México social que aspiramos. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. Insistentemente se ha dicho, y se dice de una manera, yo diría, extensa, que la evaluación es una condición necesaria para mejorar la educación. Y en ese sentido, el Estado mexicano tiene un organismo autónomo responsable de ello. Por eso, muchas gracias a la consejera presidente del INE que está nuevamente aquí en el Estudio México Social, porque yo creo que uno de los temas que se ha insistido mucho es la urgencia de una evaluación. Ya no solo la pertinencia, sino la urgencia. Entonces me gustaría nuevamente que nos hagas un recuento dónde están, cuáles son los avances, cuáles son las tareas que están haciendo en este proceso de ir conformando la misma institución. Nuevamente, gracias Silvia por estar aquí en el estudio. No, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues recordar que el instituto pues es una institución autónoma desde el año 2013. No es una institución nueva, tiene ya desde el año 2002 funcionando y el INE se venía dedicando fundamentalmente a la evaluación de alumnos y a la construcción de indicadores educativos. Ahora con el nuevo mandato, con la autonomía, pues realmente lo que tenemos que hacer es un trabajo enorme, tenemos un enorme reto por delante y bueno, son 5 las cosas que la Constitución y las leyes nos mandan a hacer, ¿verdad? O sea, en primer lugar nos mandan evaluar el sistema educativo nacional. En su conjunto. ¿No? En su conjunto, con todos sus componentes, los procesos y los resultados, ¿no? Y bueno, evaluar el sistema educativo nacional pues significa evaluar alumnos, evaluar maestros, directivos, instituciones, sobre todo las escuelas, programas educativos y políticas educativas, ¿no? Entonces, pues realmente estamos avanzando en cada uno de estos rubros, ¿verdad? Respecto de evaluación de alumnos. En cada uno de los niveles, me imagino. Sí, nosotros tenemos el mandato sobre la educación obligatoria, que es la educación desde preescolar hasta la media superior, esa es la parte de nuestro mandato, sobre eso podemos opinar y sobre eso hacemos evaluaciones, ¿verdad? Sobre ese nivel educativo. Y bueno, justamente el día de mañana comienzan las evaluaciones de alumnos con el nuevo esquema que se llama Planea, que estamos pues iniciando por primera vez. Esa es una prueba que sustituye a la prueba enlace y que se aplica por primera vez en esta ocasión para la educación básica. Ya se aplicó para la educación media superior, ya ahora empezamos con la educación básica, pero bueno, también hacemos evaluación de docentes. Nosotros tenemos una función normativa muy importante respecto de lo que es el servicio profesional docente, y entonces bueno, ahí nuestra función es regular cómo se llevan a cabo estos procesos, emitir lineamientos que las autoridades educativas tienen que seguir de alguna manera, supervisar estos procesos y los mecanismos de calificación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí hay una enorme cantidad de trabajo por hacer. De hecho, este año hay 22 evaluaciones docentes previstas, ¿no? O sea, en lo que resta de este año va a haber 22. O sea, platícanos esto, ¿cuáles son, digamos, los documentos, lo que van ustedes a entregar este año en esta enorme tarea, esta oceánica tarea? Bueno, esta tarea del servicio profesional docente es algo compartido con la Secretaría de Educación Pública. De hecho, pues las evaluaciones del servicio profesional docente le corresponden a ella. A nosotros nos corresponde la parte normativa y la parte de supervisión, tanto de los procesos de aplicación como de la parte de calificación. Pero sí, efectivamente, pues entre las dos instituciones hacia final del año escolar estaríamos entregando el resultado de 22 evaluaciones, porque tenemos que evaluar procesos de ingreso a la docencia, procesos de promoción a puestos directivos, a puestos de director, de supervisor, de asistente técnico pedagógico, luego la evaluación de los que ingresaron el año pasado a la docencia, que al año tienen que ser evaluados, también se llevará a cabo este año, y la evaluación de desempeño de docentes que iniciará con un grupo de docentes hacia finales también del año 2015, ¿verdad? Ese es el conjunto de las evaluaciones que son propias del servicio profesional docente, y bueno, son estas evaluaciones para la educación básica y otras tantas para la educación media superior, que es un nivel muy diferente al de la educación básica y que tiene, digamos, su propia dinámica, ¿no? Y ahí obviamente estarían, digamos, toda la educación para pueblos indígenas, la educación comunitaria, CONAFES, claro. O sea, todo está incluido. ¿Cómo operan en los estados? O sea, cuando hablas de estas evaluaciones, ¿son nacionales? ¿Sí hay un trabajo en las 32 entidades y el DF?
Sí, de hecho las evaluaciones son todas nacionales, hay adecuaciones para las condiciones específicas de trabajo de los diferentes tipos de escuela, por ejemplo, para las escuelas indígenas hay evaluaciones distintas, para los maestros indígenas también hay evaluaciones distintas, y en el caso de los maestros, ¿no? En el caso de los alumnos, bueno, es una sola evaluación, pero la evaluación sí está construida tratando de evitar el sesgo cultural de los reactivos. Entonces hay todo un proceso muy complejo de construcción de las pruebas que implica una vigilancia del sesgo cultural que pueden tener las pruebas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que mucha gente se hace en esta convicción de que la evaluación es condición necesaria, no suficiente porque hay muchos factores alrededor, es ¿cuál nos podríamos esperar ciertas mejoras? O sea, ¿cómo logramos esta información, esta evaluación cualitativa, estas directrices que empiece a trasminar? ¿Cómo verías el proceso? ¿Tienes yo una creo idea? Que el proceso es un proceso de largo plazo necesariamente, pero bueno, justamente el papel de la evaluación, por eso es un instrumento poderoso, ¿verdad? Porque justamente el papel de la evaluación es descubrir los problemas, dimensionarlos, descubrir las brechas e inmediatamente emitir recomendaciones o directrices de política educativa que permitan atender esos problemas que descubre y empezar a cerrar las brechas. ¿Estas recomendaciones para que hace el INE son vinculantes? No, las recomendaciones que en la ley se llaman directrices no son vinculantes. No podrían serlo porque el INE pues no es... Sino es autoridades, es la enorme discusión de cómo logramos... Somos Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Entonces en ese sentido como que sería sumamente difícil, pero sí tienen una característica estas directrices y es que se hacen públicas, ¿no? Máxima publicidad. Exactamente, que la sociedad está enterada de las necesidades que tiene el sistema educativo para mejorar y que tienen que ser respondidas por la autoridad también públicamente en un plazo perentorio de 60 días. Eso está en la ley. Eso está en la ley, exactamente, ¿no? Entonces se hace pública la recomendación y se hace pública la respuesta a esa recomendación. Y eso mismo pues hace que la sociedad se involucre en un debate público acerca de los problemas educativos que me parece muy sano, ¿no? Muy democrático. No, y creo que uno de los elementos de este 2015 es que hay una enorme conciencia de la urgencia de mejorar el sistema educativo, de la urgencia de hacer todo lo que está en ley ya establecido, y obviamente está en que esto se trascienda en modificaciones reales, con esta realidad de los ciclos escolares, que insertarlo en el proceso del ciclo escolar es difícil. Siempre hay una parte, digamos, hay ciertas directrices que tienen una oportunidad antes, otras podrán ser durante, otras al final, y en ese sentido sí está marcada la urgencia. ¿Cuál sería, digamos, las primeras directrices o los primeros estudios? O sea, ¿cuáles son los 5 primeros pasos que están haciendo en el INE? Bueno, yo te diría, ese sería uno de los mandatos importantes a los que yo me quería referir, ¿verdad? De hacer directrices que tienen que estar basadas en evidencias. Yo creo que eso también es muy importante y esas evidencias pues tienen que venir de nuestras evaluaciones o de evaluaciones que hacen otros, porque no solamente nosotros hacemos evaluaciones, o de los resultados de la investigación educativa que se hacen en el país, ¿no? Y entonces en ese sentido estamos trabajando ahora directrices que tienen que ver con la educación inicial de docentes, la formación inicial de los docentes. Estamos también trabajando directrices que tienen que ver con la educación inicial ya de los niños, de los chiquitos, de los pequeñitos, porque bueno, hemos descubierto que ahí hay un problema de falta de articulación de muchísimos programas muy dispersos, poca cobertura, y una necesidad como de darle orden a ese asunto, entonces ahí también estamos trabajando. La ley dice que una de las cosas que tenemos que priorizar es todo lo que tiene que ver con equidad y con poblaciones en situaciones especialmente difíciles, ¿no? Entonces, uno de los primeros estudios que hizo el INE fue un estudio sobre la atención educativa a jornaleros agrícolas migrantes, entonces de aquí saldrán también directrices importantes pronto, esperamos. Y lo otro es la consulta que acabamos de hacer a los pueblos indígenas sobre la educación indígena y la evaluación de la educación en medios indígenas, que se convertirá también en un paquete de directrices sobre la educación indígena en el país, ¿no? Digamos, la autoridad, déjame hacer un ejemplo hipotético, si alguno de estos documentos los entregas a finales de este mes de junio, tendría 60 días la autoridad para responder cuáles toma, cuáles modifica, un diálogo permanente, pues me imagino, para... Bueno, en el proceso mismo de construcción de las directrices, el diálogo comienza desde ahí, porque tú tienes muchísimo interés al hacer las directrices, de que las directrices sean viables, tanto políticamente como financieramente, entonces pues hay todo un modelo que hemos elaborado para la elaboración de directrices que implica
pues desde antes un diálogo con las autoridades educativas que tendrían que tomar decisiones al respecto, ¿verdad? Y sí, efectivamente, una vez que sale la directriz, pues ya es algo que se hace público, pero que ya viene de alguna manera conversado, ¿no? Con quienes tendrían que tomar decisiones al respecto. Sí, hay un diálogo, pero déjame hacer un corte. ¿Cómo no? Estamos en el Estudio de México Social hablando sobre uno de los factores, yo diría, imprescindibles para mejorar la educación. Como bien dice el INE, hay que evaluar para mejorar, pero esto requiere un proceso pues, de obtener el conocimiento y, por otra parte, la elaboración de directrices con evidencias, y viene después el largo, el urgente proceso de implementar aquellas directrices que puedan mejorar rápidamente la educación, como es, yo diría, el sentimiento de un país que sabe que en la educación se juega mucho del México social. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la evaluación, de las brechas, de las diferencias y la urgencia que tenemos de mejorar nuestra educación. Vamos a un corte y regresamos aquí con la consejera presidenta del INE. En México, la enseñanza pública continúa siendo mayoritaria. Más de 1 millón de profesoras y profesores dedican su esfuerzo a la pedagogía en las escuelas públicas, en miles de las cuales se carece prácticamente de todo. A continuación veremos una gráfica que presenta la distribución de docentes en educación básica por tipo de sostenimiento según nivel educativo, que se registró durante el ciclo escolar 2013-2014. Mientras que en preescolar se registra 18.9% en el sector privado, el sector público registra 81.1%. En primaria, el sector privado registra 10.1% y el público 89.9%. Y en secundaria, el sector público registra 85.5%, mientras que el privado 14.5%, lo que representa un total de 13.2% de docentes en educación privada, mientras que el total en sector público registra 86.8%. Me da mucho gusto darle bienvenida al secretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca, Adelfo Regino, que se incorpora aquí al Estudio de México Social, porque exactamente estábamos hablando de uno de los temas que el INE está haciendo los estudios, o sea, la situación de la educación indígena. Antes de conocer cuáles son las dimensiones, cuáles son los elementos que se fueron integrados a este estudio que pronto dará a conocer el INE, ¿podrías caracterizar la educación indígena? Sabemos que es sin duda de los sistemas que tienen rezagos, que tienen grandes problemas, pero me gustaría que nos dieras una primera fotografía de la situación de la educación básica en los pueblos indígenas. Sí, con todo gusto. Mira, a mí me parece que una de las conclusiones a las que llegó el instituto cuando hizo su estudio sobre el derecho a la educación el año pasado, en el año 2014, fue que los pueblos indígenas era el sector de la población menos beneficiado por el sistema educativo. Porque cualquier indicador que nosotros tomemos de desarrollo educativo o cualquier indicador que nos hable de logro educativo, los indígenas van a salir hasta abajo y muy abajo del siguiente. O sea, las brechas son... Las brechas son enormes, ¿no? Entonces podemos decir que los indígenas son los que menos asisten a la escuela. De hecho, por cada niño no indígena que no asiste a la escuela, hay 2 niños indígenas que no asisten a la escuela. Entonces son los que menos asisten, son los que con más dificultades transitan al interior de la escuela, reprueban más, desertan más temporalmente, desertan más definitivamente, ¿no? Entonces tienen mayores dificultades para transitar, aprenden menos, ¿no? Que eso yo creo que es uno de los asuntos más graves. Que, bueno, aún los que perduran en el sistema aprenden menos. Aprenden menos, sí, el sistema les sirve menos a ellos para aprender, ¿no? Eso ya vi, hay también un análisis de las causas por las que esto sucede, ¿no? Transitan menos de nivel a nivel, digamos que terminan la primaria y son los que menos acceden a secundaria, terminan la secundaria y pues tienen muchísimas dificultades para acceder a la educación media superior, que ya es obligatoria, sí, cuando menos para el Estado, ¿verdad? Porque no hay instituciones de educación media superior en muchas de las comunidades indígenas, ¿no? Y quizás, digamos, una de las cosas que más preocupa es que tanto la educación les sirve para la vida, ¿no? Que ahí un poco la hipótesis es que también a ellos es a quienes menos les sirve lo que aprenden en la escuela para continuar su vida comunitaria o incluso para salir fuera y buscar una sobrevivencia digna fuera de su propia comunidad, ¿no? Entonces es una situación sumamente crítica que de alguna manera se explica por varias razones. Yo mencionaría 2 rápidamente. La primera, pues es una pobreza de la oferta educativa, ¿no? En términos generales, bueno, las condiciones de la infraestructura de la escuela, del equipamiento,
acompañamiento. Los docentes hasta apenas ahora están siendo docentes que tienen una formación inicial como tales, que tienen una licenciatura, pero hasta hace 2 años pues los docentes eran reclutados con bachillerato, ¿verdad? Sí. Entonces los propios docentes tenían dificultades. En muchas comunidades indígenas los docentes no hablan la lengua que habla la comunidad, entonces no se pueden comunicar con los niños, sobre todo con aquellos que llegan pequeñitos monolingües a la escuela. Y luego, por otro lado, pues este carácter como homogéneo del currículum nacional, que ante una diversidad poblacional y cultural como la que tenemos en nuestro país, pues ofrece una educación que es poco relevante para muchos de estos niños indígenas, ¿no? Entonces esa es una de las razones por las cuales aprenden tan poco, ¿no? El problema de la lengua, que desde luego es un problema cuando se enseña en español a niños que no lo entienden, pues aprenden muy poco, y por otro lado, pues la falta de relevancia de la educación a sus contextos y a su cultura, ¿verdad? Y por otra parte, Adelfo, tú corrígeme, tengo la percepción que en los pueblos indígenas hay una enorme valoración de la educación. Si hay un convencimiento de que la educación es importante, hay un esfuerzo heroico, dramático, de tratar de llevar a los niños, niñas a las escuelas. O sea, existe el convencimiento en todos los pueblos indígenas y es una situación que es muy dramática ante los datos que tenemos, esta rápida pincelada de la situación. Y en ese sentido, el INDE recientemente hizo una consulta para conocer y tener más elementos, digamos, de percepciones de la situación. En el caso de Oaxaca, que fue una de las 9 entidades, entiendo, donde se hizo la consulta, 9 comunidades, ¿cómo se dio el proceso? ¿Cuándo se dio? ¿Qué es lo que podría subrayar en términos de lo que manifestaron? Porque fue una consulta directa a los pueblos indígenas sobre la educación que están recibiendo. Sí, pues muchas gracias, Mario Luis, por esta invitación. Y pues es un honor estar aquí con la maestra Silvia Schmeckels, que además de presidir ahora el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, es también una experta en las temáticas relativas a los pueblos indígenas. Y en ese sentido, pues decirte, Mario Luis, que en efecto yo coincido que una de las expresiones más graves de la desigualdad en este país se ve en el terreno de la educación. Estos datos que ha dado la maestra Silvia son datos que podemos nosotros ver en estadísticas oficiales, en diagnósticos que han hecho diversas dependencias del gobierno mexicano, en particular la propia Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues esto nos habla de la gravedad de la situación, en particular de la educación hacia los pueblos y comunidades indígenas de este país. Y por eso ha sido muy valioso esta iniciativa que ha tomado el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa en el sentido de hacer una consulta a los pueblos indígenas en relación con la cuestión educativa. Creo yo que es una consulta inédita, no solo en América Latina, sino yo diría a nivel mundial, y es una consulta que por un lado es producto de un mandato legal, de un mandato constitucional. Hoy, según el artículo 1 y 2 de la Constitución Federal y el convenio 169 de la OIT, nos obliga al Estado a hacer consultas antes de que se tome una medida administrativa o legislativa que sea susceptible de afectar los derechos de los pueblos indígenas. Y en ese sentido, tratándose de un acto administrativo tan importante como es la cuestión de la evaluación, pues sí que ha sido necesario y es necesario una consulta hacia nuestras comunidades. Y por el otro lado, yo diría que es un imperativo político, porque yo creo que algo que le hace falta a este país es escuchar la voz de la ciudadanía, la voz de nuestros pueblos. Y en ese sentido creo yo que el hecho de escuchar a nuestros pueblos y a nuestras comunidades sobre cómo se entiende la educación, cómo se percibe el papel de los maestros y las maestras, y en particular cómo deberían de ser educados nuestros alumnos y alumnas, tomando en cuenta esta diversidad étnica, cultural y lingüística que hay en México, bueno, pues creo que es una situación de una relevancia fundamental. De allí que, pues, nosotros desde Oaxaca, pues, hayamos participado en este proceso en 9 comunidades indígenas, una consulta, por cierto, que los pueblos
pues recibieron con un gran entusiasmo y con una gran participación. Y bueno, pues yo digo que esto que se ha hecho en diversas entidades de la República Mexicana, pues yo creo que debe de ser un precedente importante para una labor de mayor profundidad que tiene que hacer el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y la Secretaría de Educación Pública. Pero entiendo que esta consulta también incorporó, digamos, los procesos educativos que se dan al interior del hogar, que también fue mucho más amplia, o solamente fue con respecto a las escuelas. No, fundamentalmente fue con respecto a la educación pública que reciben, ¿no? Ese fue un poco, es decir, las preguntas eran fundamentalmente tres, que se desglosaron después en 17, pero eran tres ámbitos de preguntas importantes. Primero es cómo ves la educación que recibes. Segundo es cómo quisieras que fuera esa educación. Y tercero es cómo te gustaría que se evaluara, ¿no?, esa educación. Entonces eran los tres ámbitos de las preguntas eran en ese sentido, y la consulta era a comunidades indígenas, no a maestros, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Muy importante porque el objeto de la consulta y los sujetos consultados pues fueron los miembros de la comunidad, ¿no? Entonces, en el caso de Oaxaca, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué arrojó estas preguntas? Bueno, pues arroja cuestiones de una alta relevancia, como por ejemplo el hecho de que en primer término la comunidad quiere participar en el proceso educativo. Hay una manifestación explícita de todas las asambleas comunitarias, de todos los que participaron, de que desean participar en el proceso educativo, de que el proceso educativo no es solo un proceso en el que participan los maestros, las maestras, los alumnos, los directivos o los supervisores, sino que también tiene que participar la autoridad comunitaria, tienen que participar los padres y madres de familia, tiene que participar la asamblea comunitaria. Es decir, se nota esto que decías hace un rato, Mario, el interés de la ciudadanía por participar en el proceso educativo. Y creo que esto es un dato muy importante. Una segunda cuestión que hemos notado en este proceso de consulta es que también hay un reclamo de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, en el sentido de que quieren que se incorpore los saberes comunitarios, la lengua, la cultura en la currícula. Esto es muy importante porque además el artículo 2 de la Constitución mandata al Estado, a la Federación, los estados, los municipios, a que cuando se haga, cuando se construyan los contenidos educativos en las regiones indígenas, se tome en cuenta su cultura, su lengua y en particular, dice, su herencia cultural. Entonces, este es un tema también que es importante destacar porque hace un rato la maestra decía, ¿para qué sirve la escuela? Bueno, pues hoy los pueblos piensan que la escuela debe servir, por un lado, para que cuando el alumno o la alumna egrese, pues pueda tener una función en su comunidad, pero además pueda servir para fortalecer la organización comunitaria, su cultura, su lengua en particular. Eso es un segundo dato que yo diría. Sí. Y un tercero tiene que ver con el papel del maestro, de la maestra, del docente, de los directivos y el tema de la evaluación, que en este caso las comunidades ven necesario una evaluación participativa, una evaluación que sirva para diagnosticar en qué situación se encuentra el alumno, el maestro, la escuela, desde una perspectiva integral, desde una perspectiva holística. Entonces creo yo que estos datos son sumamente relevantes, sobre todo para generar políticas públicas que atiendan esta diversidad, que sean inclusivas y sobre todo que atiendan las realidades y las necesidades y las aspiraciones de vida de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Déjeme hacer un corte, es muy importante y subrayo, o sea, sin duda, nuevamente está en el imaginario, en la preocupación, en la urgencia de todos, que si hay un lugar donde hay injusticia son los pueblos indígenas. Y obviamente el ámbito educativo también muestra esta enorme injusticia y desigualdad y que requiere acciones informadas, documentadas para directrices que mejoren rápidamente. Y bien nos dice Adelfo, o sea, hay un convencimiento en las comunidades indígenas de la importancia de la educación, no en esta lógica, digamos, de simplemente como un mecanismo de movilidad hacia más ingresos, sino en esta lógica de preservar también identidad, la historia cultural, como bien dicen. Y en ese sentido,
Ahora lo que requerimos es, bueno, ¿cuándo podemos empezar a implementar estas directrices? De eso hablaremos regresando del corte aquí al Estudio México Social, sobre la necesidad de reducir las brechas, reducir la injusticia, sobre todo a los pueblos indígenas. Nuestro país destina una de las mayores proporciones del gasto total en educación al pago de servicios de personal entre los países de la OCDE. A continuación, veremos la relación de estudiantes por personal docente en instituciones educativas por nivel educativo que se registró en el año 2012. En México, con respecto a educación preescolar, por cada 25 alumnos hay un docente, mientras que en los países de la OCDE es de 15 por docente. En nivel primaria, en nuestro país un profesor tiene bajo su tutela a 27 alumnos. En los países de la OCDE, solo 13. En nivel secundaria, mientras que en los países de la OCDE cuentan con 15 estudiantes por docente, en México es de 32. En educación media superior, en México se registran 26 alumnos por docente, mientras que en los países de la OCDE es de 13. Finalmente, en nivel superior mantenemos igualdad entre los países de la OCDE, pues se registran 15 estudiantes por docente. Silvia, me comentabas aquí en el corte de que la consulta nuevamente documenta la pobreza de la oferta educativa, pero también, incluso Adelfo lo señalaba, hay una riqueza de propuestas que están en la mesa, que hoy están documentadas. ¿Podrías comentarnos algunas de ellas? O sea, ¿cuáles de estas crees que sorprenden por su riqueza, contenido y sobre todo porque permitirían avanzar más rápido? Pues sí, mira, y a mí me parece que sí, efectivamente, por desgracia, la consulta revela esta pobreza de la oferta educativa, ¿verdad? Y sí, prácticamente en todas las comunidades, pues lo que hay es un déficit en infraestructura, en equipamiento, baños que no funcionan, aulas que gotean, en fin, todo este tipo de cosas. Falta de caminos, falta de luz eléctrica, y sobre todo en la escuela, drenaje. ¿verdad? Una escuela, y bueno, también esta presencia de docentes muchas veces que no hablan la lengua, ¿no? Entonces, bueno, que también nos habla de la pobreza, pues más de recursos humanos dentro del... Entonces, eso por un lado, y está muy documentado, y creo que es algo que nos habla justamente de esta necesidad de mayor equidad en el gasto educativo, de una distribución diferente del gasto, ¿no? Porque pues sí, hemos sacrificado a los pueblos indígenas en este sentido, como su voz se escucha poco, pues entonces también les hemos dado poco, y eso es una enorme injusticia. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que se tiene que mejorar, y desde luego las directrices que se derivan de la consulta irán en parte por ahí, ¿no? Pero justamente la otra parte pues es esta enorme riqueza de propuestas. Una de las cosas que nos decían las comunidades es, pues nosotros tenemos mucho que decir acerca de cómo queremos ser educados, lo que pasa es que nunca nos habían preguntado, ¿no? Esta es la primera vez que nos preguntan, ¿por qué no nos habían preguntado antes, ¿no? Y entonces en las respuestas, bueno, por un lado uno ve que sí, los pueblos indígenas quieren que la escuela sea un instrumento, digamos, para poderse comunicar con el exterior. Eso todas la ven. Entonces, bueno, son pueblos indígenas que quieren que la escuela les enseñe bien el español, que les enseñe inglés, que les dé tecnologías educativas, que les incorpore las tecnologías educativas a la educación, que les dé los elementos de la cultura nacional y universal como para poderse desenvolver afuera. Eso todo el mundo lo ve. Pero lo interesante está cuando dicen, pero eso no basta, ¿verdad? O sea, nosotros lo que queremos es que también refleje lo nuestro, desde luego que sea nuestra lengua, pero también que refleje nuestra cultura. Y ahí en concreto, bueno, por ejemplo, está todo lo que tiene que ver con la relación entre la comunidad y la tierra, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la naturaleza y el medio ambiente, y cómo eso tendría que ser, que es una parte pues constitutiva de todas las cosmovisiones indígenas, cómo que tendría que formar parte del currículum. Lo otro que ellos ven es la vida comunitaria, a la que ya hacía referencia Adelfo, ¿no? La vida comunitaria tiene que estar adentro de la escuela, y la escuela tiene que preparar para esa vida comunitaria, tiene que preparar para poder hablar en público, tiene que preparar para poder conducir asambleas, tiene que preparar para poder cooperar y colaborar con los otros, ¿no? Entonces, este espíritu de colaboración y de comunalidad que tienen los pueblos indígenas se tiene que reflejar en la escuela, incluso respecto de las formas de enseñar, ¿no? Había cosas que decir, como por ejemplo el hecho de que la enseñanza occidental pues es individualista, ¿no? Entonces se dirige a los individuos y califica a los individuos, y ellos decían, pero nosotros somos colegiados, somos colectivos, a nosotros nos gusta cooperar, entonces nos deberían de evaluar también
en nuestra capacidad de cooperar y de hacer cosas juntos, ¿no? Bueno, yo creo que estos dos elementos de la naturaleza y de la vida comunitaria son dos riquezas como muy, muy fuertes, ¿no? Pero desde luego había muchísimas otras cosas, por ejemplo, la necesidad de una educación para el arte, ¿no? Y sobre todo el arte indígena, que está presente en todas las comunidades y que es desdeñado en este momento por nuestras escuelas, cómo incorporar la enseñanza del arte, de la danza, de la artesanía, que nosotros le llamamos así, pero que no es arte verdaderamente, ¿no? Así es. Cómo eso poderlo incorporar al interior de la escuela. Y luego lo otro es, pues, cómo hacer que la escuela realmente sea de la comunidad. Y lo que decía Adelfo, ¿no? Cómo hacer que la relación entre escuela y comunidad sea otra, sea una cosa totalmente distinta, donde la comunidad se apropie de la escuela para sus propios propósitos y para sus propios objetivos respecto de la escuela, ¿no? Entonces, ahí tenemos una riqueza enorme de propuestas y de acciones. Déjame quedarme con esta pregunta. ¿Cómo hacemos, facilitamos que la comunidad se apropie de la escuela en comunidades indígenas? Tengo la imagen de cuando la autoridad de esa escuela, en una pobreza brutal de todo tipo, no tiene esta interrelación por el desconocimiento, porque probablemente el maestro no habla la lengua local, etc. Cuando decimos que la comunidad se apropie de la escuela y la escuela sea parte de la comunidad, ¿qué te imaginas? ¿Cómo visualizarías ese proceso en alguna comunidad de Oaxaca? Bueno, en primer término, se requiere de una voluntad política de todas las partes. Así es. Tanto de la propia comunidad, a través de sus autoridades, a través de sus instituciones, como del magisterio, de los maestros y maestras, de los directivos y de las autoridades educativas a nivel estatal y a nivel federal. Condición necesaria para Yo poder... creo que ese es el punto de partida. Lo segundo es que sí se tiene que generar nuevos mecanismos de interrelación entre la escuela y la comunidad. En algunas comunidades indígenas, en las asambleas comunitarias, a principio del ciclo escolar, se nombran comités de la comunidad, no solo de los padres de familia, sino de la comunidad, que son el vínculo entre la escuela y la comunidad. Pero yo diría que la limitante que ha tenido este comité es que solo se ha enfocado en cuestiones de apoyo, de coadyuvancia en la tarea educativa. Por ejemplo, ellos ven que los baños funcionen, que la escuela tenga agua, que la escuela tenga luz. Ven las cuestiones, por decirlo de algún modo, básicas. Sí, de operación mínima que urge. Exacto. Levantar el camino para poder acceder o ¿no? retirar algo que se cayó, desplomó y hace riesgoso para los niños la actividad educativa. Entonces yo creo que aquí tenemos que generar nuevos mecanismos de una participación que vaya más allá, que se involucre en el tema de la currícula, que se involucre en el seguimiento a los maestros, a los alumnos, que se involucre en cuestiones más sustantivas en la vida de la escuela. Creo que eso es un paso que tenemos que dar y es un paso necesario porque las propias comunidades lo están demandando, pero además porque ahora es un mandato constitucional, es un mandato legal y eso invariablemente pues tiene que hacerse bajo la lógica de una nueva relación, sí entre el Estado y los pueblos indígenas, pero en particular una nueva relación entre la escuela y la comunidad. Yo creo que ese es un paso que en distintas partes del país se está dando, pero creo que es también un paso que requiere la ciudadanía. En Oaxaca creo que este es un tema que adquiere una especial relevancia porque por un lado pues tenemos un magisterio con una gran capacidad de movilización política, pero creo, a mi juicio, es importante que la ciudadanía se involucre y que el magisterio pueda hacer esta tarea educativa de la mano con la ciudadanía y de la mano con las autoridades estatales y federales. Y el tema, Silvia, es que la urgencia creció. Fueron, consultaron, tomaron nota y conociendo en algo a los pueblos indígenas, están esperando respuesta. ¿No? Están esperando, bueno, ya vinieron, ¿cuándo va a haber la respuesta? Y hay partes que tienen que ver con el presupuesto.
lo decíamos hace rato, el presupuesto base cero implica reconocer que donde más se requiere y donde la prioridad está establecida, se requieren muchos más recursos. El presupuesto cero no es un instrumento para recortar el gasto per se, sino es para asignar en las prioridades. Y lo que ustedes están recogiendo es la urgencia. Y esto debería, el presupuesto 2016, más recursos, hablo de la República, de todos, para fortalecer la parte material. Pero la parte, digamos, esta complejidad, quisiera que te refieras, porque mucho de esto va a implicar modificar el contenido de los cursos. O sea, es algo mayor, o sea, y después capacitar al maestro para poder adaptarse y operar estos contenidos nuevos. ¿Cuáles son los tiempos? Hazme un ejercicio para todos nuestros televidentes. ¿Cuándo podríamos esperar, sabiendo que son directrices, que vas a consultarlo y vas a dialogarlo, o lo estás dialogando con la autoridad educativa, ¿qué tiempos tenemos? Sí, pues los tiempos sí son largos. Desde luego que hay oportunidad en los tiempos, ¿no? Y una oportunidad para cuestiones como las que estamos discutiendo, pues es justamente cuando se elaboran los presupuestos, ¿no? Y para el año que entra, pues nosotros nos gustaría tener algo que decir para antes del mes de septiembre, cuando los presupuestos se elaboran en este sentido, justamente, ¿no? Pero bueno, sí, nosotros estamos visualizando tener las directrices listas, pues alrededor de dentro de un trimestre, entre unos 4 meses, pero poder decir algo no solamente respecto del presupuesto, que sí es un aspecto fundamental, ¿no? Sino también respecto de estas otras cosas que tú mencionabas. Yo creo que hay implicaciones curriculares muy de fondo aquí. Muy notablemente, pues creo que tenemos que tener un currículum nacional que sea muchísimo más ligero en contenidos, que se centre muchísimo más en aquellas cosas que son fundamentales para los aprendizajes posteriores, pero que dé lugar, que esté abierto, digamos, a que las cosas que son propias y que son comunitarias y que son regionales y que son propias de la cultura se vayan incorporando, ¿no? Y que entonces pueda fructificar esta relación entre la escuela y la comunidad, porque sí hay apertura y flexibilidad para introducir los contenidos propios comunitarios, ¿no? Entonces, pero bueno, lo otro es pues que para eso necesitamos a maestros formados en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues ahí es a donde pues los cambios son de mediano y de largo plazo, porque bueno, pues desde luego yo creo que las directrices estarán encaminadas también hacia allá, pero tendrán muchísimo que ver con formación inicial de docentes indígenas y con la formación continua y el apoyo permanente que el sistema educativo tendría que estarle dando a las escuelas para que sean capaces de empezar a establecer. Digamos, en un escenario óptimo, reconociendo que hay cosas inmediatas y ojalá el Congreso que fue electo recientemente tenga noción de la urgencia de apoyar la educación indígena y tiene recursos en una lógica de resolver la injusticia. Pero digamos, esta otra parte que es la más de fondo, los contenidos. Las directrices, hacen ustedes toda la formación de los contenidos, logran convenir los procesos de formación de los maestros. ¿En 3 años? ¿En 4 años? Yo diría 5 años. 5 años. En 5 años tendríamos que empezar a ver algunos resultados del asunto. Ya implementó. Sí. Estamos hablando que en el 2020 podríamos tener las consecuencias. Y lo digo porque la urgencia. La importancia de empezar ya, ¿verdad? De empezar ya. Claro. Y la importancia y la enorme día que se pierde en la educación. Es un día que tiene dimensiones dramáticas. Estamos hablando de 5 años que puede llevarse a implementar algo que sabemos lo urgente, pero hay todo atrás una serie de procesos y por eso quisiera reiterarlo antes de irnos al corte. Cualquier acción que se tome ahorita, en 5 años podemos tener, si no hay rupturas, descalabros, discusiones fuera de contexto en el que se usa la educación como un elemento para otras pugnas del poder o de pugnas de intereses, tiene consecuencias dramáticas. Estamos hablando de que un niño que ahorita va a entrar el ciclo escolar, pues esa generación que entra a primaria, primer año, no le va a tocar. Puede ser que le toque la parte material. Sería la siguiente generación que va a entrar a primero de primaria, 2020, y eso nos habla de la urgencia de hacer todo como país para construir una educación que genere estos vínculos comunitarios, esta responsabilidad con los otros tan fuerte en las comunidades indígenas, pero sobre todo la exigencia está, la consulta se hizo y va a haber que hacer mucho trabajo para ir avanzando en lo que se puede hacer
ahorita, y creo que hay mucho que hacer. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre la importancia de evaluación de esta información, la importancia de resolver las injusticias y la importancia de no perder tiempo en el tema educativo de nuestro país. Vamos a un corte y regresamos aquí al estudio para seguir hablando con la consejera presidente del INE y con Adelfo Regino, que es el secretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca. La siguiente gráfica muestra los criterios con los que las autoridades de la escuela mexicana registran la asistencia de los profesores y profesoras. De acuerdo con el informe 2015, los docentes en México, que realizó el INE en 2013, 1.021.035 docentes se presentaron con identificación, 51.926 sin ella, 8.406 solicitaron permiso económico o para ausentarse, 2.715 faltaron a trabajar, 14.404 obtuvieron licencia médica por embarazo, cuidados maternos o enfermedad. Más de 200 docentes trabajan en un anexo escolar de su centro de trabajo. 580 tomaron capacitación. Más de 1.650 se encuentran estudiando con una beca a comisión y casi 1.200 obtuvieron licencia con goce de sueldo. Adelfo, no sé si hemos logrado transmitir el sentido de urgencia, de importancia que tiene. Y obviamente entendemos bien que hay procesos complejos, modificar el contenido curricular requiere un esfuerzo de especialistas, de realmente para abrir esos espacios. Pero te quisiera preguntar, a nivel local, hay acciones de corto plazo. Obviamente las de infraestructura, hacemos esas. Y hay, me imagino, tú con tu contacto constante con las comunidades indígenas, preocupaciones, digamos, inmediatas, ¿no? Y que también requiere la acción, digamos, de la voluntad política local. Y por local hablo de la comunidad, y hablo de la autoridad comunitaria, y hablo del municipio, etcétera. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras todo eso se da a la par de estos 5 años de modificación curricular, formación de maestros, etcétera? ¿Qué se puede hacer a nivel local? ¿Qué se está haciendo en Oaxaca? Sí, bueno, ¿qué se debe hacer en Oaxaca? En efecto, estamos conscientes que estamos frente a un fenómeno complejo, frente a un fenómeno que requiere desde luego de la voluntad y la cooperación de todos. Y sí, yo coincido de que hay una urgencia extrema y yo pondría el ejemplo en cuanto a la contratación de los profesores. Yo creo que es importante que de aquí en adelante, tratándose de pueblos, de comunidades indígenas, se contraten maestros y maestras que hablen la lengua indígena del lugar, que conozcan el contexto cultural y social de la comunidad o del pueblo indígena del que se trate. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación en donde estamos viendo un deterioro acelerado de nuestras lenguas y de nuestras culturas. En el caso de Oaxaca, tenemos el caso del Izcateco, el Chocholteco, el Chontal, el Zoque, el Huave. Son por lo menos 5 o 6 lenguas indígenas que si no tomamos acciones inmediatas, en 5, en 10 años, estas lenguas terminarían. Sí, estas lenguas van a estar desapareciendo. Y esto estoy hablando de Oaxaca, donde hay una vitalidad cultural y lingüística fuerte de los pueblos indígenas. Pero vayámonos al norte del país, en donde tenemos pueblos indígenas muy pequeños, con muy pocos hablantes. Entonces yo sí creo que es importante que en este caso, en la contratación de maestros y maestras, esto debería de ser una condición. ¿Y se puede implementar de ya? O sea, yo creo que sí, yo creo que hay la capacidad. Pues de hecho, ya se implementó este año, ¿verdad? El año pasado, con el concurso de ingreso, que por primera vez fue universal, sí hubo un examen especial para los maestros con los que querían. Y sí tiene este requisito. Entonces era un examen de lengua, ¿no? Entonces que dominaran la lengua y la lista de prelación se iba por lengua.
¿no? De tal manera que se asegurara que el maestro no llegara a una comunidad diferente a su propia lengua, que hablara una lengua distinta a la propia, ¿no? Entonces, bueno, por un lado ya se hace un examen de lengua, ya se sabe que los maestros dominan la lengua y por otro lado se van a las comunidades que podemos asegurar que en esta lengua. ocasión, en este nuevo ciclo escolar que iniciará próximamente, los maestros en estas comunidades sí van a ser los maestros que tengan este perfil que Adolfo nos decía. El perfil también cambió porque ya los maestros tienen que tener una licenciatura para poder concursar, cosa que antes no era cierta, ¿verdad? Entonces ahí la dificultad es que haya maestros suficientes, ¿verdad? Que justamente fue la dificultad del año pasado. Se aplicaron estas pruebas con este perfil, con estas características específicas y pues los maestros que resultaron idóneos no fueron suficientes para llenar las vacantes de la educación indígena, ¿no? ¿Y qué se hace en ese caso? Pues lo que pasa es que hay que empezar a trabajar desde la formación inicial, ¿no? Para asegurar que haya suficientes candidatos en el futuro. También es un programa Pero digamos que ya empezamos ahí, no sé cuántos lograron contratar con el perfil deseado, licenciatura, con la lengua, pero digamos, ya empezamos ahí y creo que es dentro de esta búsqueda de acciones urgentes de corto plazo, porque hay cosas que tenemos que empezar a hacer de inmediato, ¿no? Entonces creo que es una buena noticia que ya... y esta otra parte, digamos, ¿cómo logramos que los niños que están en la escuela se refuerce lo que los dicen su comunidad y sus autoridades comunitarias? ¿De qué es importante hacer el tequio, para hablar en términos de oaxaqueños? O sea, ¿qué es importante cumplir las responsabilidades que te da la comunidad, ¿no? O sea, que tienen un valor cultural y que obviamente no pueden ser, digamos, poner en tensión que la escuela digamos que no es importante, me voy al extremo y la comunidad diga que sí es una obligación. Esa parte no hay manera de resolver Pues hay un asunto ahí, yo creo que muy importante, que también sería de las medidas que se pueden tomar de inmediato, ¿no? Que tiene que ver con el respeto a los calendarios agrícolas y rituales de las comunidades por parte de la escuela, ¿no? Porque, bueno, son actos educativos cuando hay elementos rituales o cuando hay parte del ciclo agrícola, que es sumamente importante, son elementos educativos comunitarios que la escuela tendría que respetar y tendría que aprovechar, o sea, tendría que trabajar también, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me parece que de inmediato se puede hacer es dejar en libertad a las escuelas para adecuar, digamos, el calendario escolar, sí respetando los 200 días, pero adecuándolo a los ritmos tanto rituales como agrícolas de las comunidades. Respetando, ¿verdad?, los ciclos rituales agrícolas, yo tengo una gran preocupación, pero cuidando que no sean los rituales de la venta brutal que se ha hecho, ¿no? Muchas de las ferias o de las fiestas del pueblo se han convertido realmente en un abuso, ¿no? O sea, abuso en términos de la venta de alcohol, abuso que de pronto hacen la carrera de caballos, hablo de comunidades que yo conozco en la Mixteca Alta, haciendo realmente una enorme, yo te diría, un asunto codicioso de usar estos tiempos. Entonces creo que sí es importante. Y ahí me lleva el tema, la autoridad local, porque finalmente tenemos esta paradoja. Se decidió finalmente reconcentrar la nómina, ¿sí?, de la autoridad educativa federal, pero por otra parte la autoridad local está ahí y está más cerca y pide comunicación. ¿Cómo opera en Oaxaca? Porque esta disociación de que la nómina, la gran parte de maestros se paga acá, pero por otra parte, la autoridad educativa local tiene injerencia y contacto y conocimiento. ¿Cómo logramos esta parte de sí flexibilidad el calendario, pero que haya esta mesura de la autoridad comunitaria para no ser atrapada por los intereses pues, que buscan comerciales, ¿no? Que también está el riesgo de que se distorsione algo que suena lógico, pero en el pragmatismo de saber cómo llegan la venta de todo y se prolonga, se extiende las fiestas. Me parece muy bien un requisito fundamental, que no se pierdan los 200 días, que sigue siendo ahorita un tema urgente para Oaxaca, que ha sido en el imaginario público, digamos, una dramática pérdida para los niños y sus familias. ¿Cómo te imaginarías esta medida en Oaxaca? Bueno, yo digo que tiene que haber una buena coordinación. Yo creo que tiene que fortalecerse la coordinación entre las entidades federativas y la federación, por ejemplo, en el tema del pago de la nómina, que entendemos ahora es una atribución de la federación, antes era de las entidades federativas. Y por el otro lado, una buena coordinación entre la entidad federativa, los municipios y los pueblos indígenas. Creo que esto va a ser clave para que en el futuro se puedan realizar acciones que tengan resultados positivos para todos. Creo yo que esa es una cuestión que hay que destacar. Y otra cuestión que yo
abonaría a lo que ha dicho la maestra es en cuanto a la formación del personal humano, de los futuros maestros y maestras. Por fortuna, en el caso de Oaxaca, pues tenemos la Escuela Normal Bilingüe Intercultural que está en Tlacochahuaya. Tenemos también ya una licenciatura en Educación Indígena en la Universidad Pedagógica Nacional, en los varios planteles que hay. Hay en el Colegio Superior para la Educación Integral e Intercultural de Oaxaca una licenciatura en Educación Intercultural Comunitaria. En el Instituto Superior Intercultural Ayuc también, que es parte de las universidades jesuitas, se ha abierto ya hace algunos años de una licenciatura en Educación Intercultural. Es decir, empieza a haber un entramado, particularmente a nivel de educación superior, para la formación de maestras y maestras que pueden cumplir con este perfil. Yo creo que eso es algo que tenemos que incentivar desde los estados, es algo que a propósito del presupuesto, pues tiene que haber una partida específica para fortalecer este tipo de formación de capacidades, que sin duda alguna todo eso es lo que va a repercutir que podamos implementar acciones de corto, de mediano y largo plazo en la materia. De cortísimo plazo, una pregunta, lamentablemente tenemos que despedir ya el programa. ¿Ustedes en el presupuesto 2016 prepararán algún documento, información para el Congreso, para que recoja, digamos, lo más urgente? ¿Tienes previsto o cómo poder incidir? Porque entiendo los procesos de largo plazo, pero esta parte, podemos asegurar que haya la infraestructura, el mantenimiento, la operación, que podamos hacer cosas de cortísimo plazo. Con respecto al presupuesto, ¿el INE tiene contemplado una estrategia? Todavía no, desgraciadamente todavía no. Lo que pasa es que el presupuesto ya son tiempos perentorios, ¿verdad? Sí, no, de hecho ya hay un prepresupuesto. Pero hay muchas cosas. Una cosa que está haciendo el INE es un estudio del gasto educativo, ¿no? Y sobre todo de la equidad en el gasto educativo. Y tenemos ya resultados que también pronto se convertirán en directrices. Desgraciadamente yo no creo que esos están listas para el mes de septiembre, ¿no? Que bueno, pues ese es un poco el asunto, porque en el mes de septiembre es cuando se presentan los presupuestos, ¿no? Pero lo que sí podemos asegurar es que pues serán temas que estarán en el debate de las discusiones y que ojalá sean recogidas por aquellos que tienen que tomar las decisiones, ¿verdad? Sin duda, yo quiero agradecerles enormemente a la consejera presidenta del INE, a Adelfo, que venga desde Oaxaca, porque si hay una urgencia es esta injusticia a las comunidades indígenas y sobre todo esta enorme valoración de la educación, en esta descripción que ustedes hicieron, que las comunidades dijeron, ¿no? Una educación que logre rescatar, mantener la historia cultural, que logre construir más comunidad indígena, más cultura, que logre revertir. Yo comparto que la pérdida de la lengua indígena es la pérdida no de una lengua, es la pérdida de un mundo, mucho más, es más dramático lo que pierde el país, lo que está contenido en este lenguaje. Y en ese sentido, valorar enormemente el esfuerzo que haciendo el INE con esta enorme realidad de trabajos que tienen que tener toda la evidencia para generar directrices y solo nos queda que una de las expectativas más altas que tiene el México social es que la educación realmente cierre brechas. Hoy en día el lugar donde se educa, se estudia, implica pues, grandes desigualdades y empieza pues, desde la educación que da el Estado en esas comunidades, que nuevamente tiene este enorme adjetivo que nos debe doler a todos, ¿no? La educación más pobre se da en las comunidades más pobres, pero le da el Estado y ese es el reclamo que todos que hacemos. Y en ese sentido, no hay duda que la reforma, la constitución del organismo autónomo INE, tiene una gran responsabilidad, pero también nosotros, yo creo que hablamos por muchos que están aquí en el estudio y muchos que nos ven, creemos que en base a la evaluación podemos empezar a mejorar, como dice el lema de su página. Entonces, muchas gracias, Adelfo, muchas gracias, Silvia, No, pues muchas gracias a ustedes por invitación. acompañarnos en uno de sus temas urgentes, la injusticia a los pueblos indígenas.